Eran las 18:30 de algún día de octubre. Era alguna base aérea de la OTAN y ahí me los encontré. Eran los gigantescos AWACS de la OTAN y la vista era impresionante. Pues la OTAN apenas tiene en plantilla 13 aviones de este tipo y 3 de ellos estaban justo delante de mí por primera vez en mi vida. Y la verdad, esta es la joya de la corona en materia de guerra aérea y me habían dado la oportunidad de tomar parte en una de sus operaciones. Así que bien pronto me presentaron a la tripulación, en la que la mayoría del personal era alemán y español, aunque también había bastantes italianos y estadounidenses. Durante aquella misión de 6 horas de duración vimos cómo era su trabajo, que parecía sacado, la verdad, de la Guerra Fría. Conocimos su vieja, anticuada, pero no obsoleta electrónica. Les vimos en acción dirigiendo unidades de cazas. Vimos hasta donde ellos ven, hasta donde llega el ojo de águila de la OTAN. Y sobre todo, supe de sus misiones ante los rusos, esas en las que se adentran en la burbuja antiaérea de los temidos S-300 y S-400. Así que la historia que vais a escuchar hoy es la historia de una patrulla con algún punto hollywoodiense, con algún punto añadido por mí para darle un poco más de emoción, que se basa al fin y al cabo en la patrulla que yo he vivido con ellos, que se produjo en el marco del ejercicio Ramstein Flag en el sur de Grecia, pero con lo que yo vi en aquella patrulla tan larga y con lo que me comentaron estas personas y lo que he encontrado en fuentes abiertas, pues me ha permitido elaborar esta historia que, por supuesto, no está basada en hechos reales, pero está fuertemente inspirada por los mismos. Y todo esto tiene un objetivo final muy sencillo: que conozcáis el ambiente increíble y la utilización de este tipo de aparatos para la guerra aérea, que os aseguro que es muy profundo y muy interesante, porque al final, cuando tú ves un Maverick en una película de aviones de combate, lo que está detrás de Maverick y lo que le da la ventaja a Maverick es estos, son los aviones AWACS, que son el primer objetivo a batir en una guerra aérea. Así que este es un vídeo, por supuesto, muy especial. Yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad de asuntos militares en español y acompañadme hoy en este viaje por una patrulla real de un avión de guerra aérea de tipo AWACS. Y ahora, ¡comencemos! Según los planes del Ministerio de Defensa ruso, en 2024 se alcanzó el mediodía de la fabricación del primer lote de su Sukhoi-57 Felon, el caza ruso furtivo de quinta generación del que se entregaría el avión número 35 sobre unos 76 proyectados ese mismo año. Es cierto que el Felon aún padece problemas de juventud y su número sigue siendo bajo. Sin embargo, se cree que este otoño empezaría la campaña de bombardeos invernales desde Rusia, así que era cuestión de tiempo que los rusos desplegasen sus preciados cazas de quinta generación por primera vez. Y entonces el avión AWACS de la OTAN, el E-3A Sentry, estaría esperándoles junto a toda su tripulación con su enorme radar superior para intentar detectarlo, obtener su firma radar, clasificarlo y actualizar todas las bibliotecas electrónicas de la firma de este caza de la OTAN. Es decir, se trataba de lograr identificarlo y poder actualizar la capacidad de todos los demás radares de detectarlo también. Se trataba de quitarle el velo de invisibilidad al caza de quinta generación furtivo de Rusia. Y con una cuestión añadida: por primera vez se iba a poder ver cómo de furtivo era o no ese caza. Pero lo anterior implicaba riesgos. Concretamente obligaba a asumir un plan de vuelo que bordeara toda la frontera bielorrusa y ucraniana, adentrándose en la cúpula antiaérea de Rusia y de Bielorrusia, exponiéndose a ser derribados por los rusos o por un misil antiaéreo ucraniano que se desviase de su curso y se blocase sobre el AWACS, exponiendo a la aeronave incluso al uso de medios de guerra electrónica, a los potentes vehículos perturbadores de la clase Krasuja desplegados por Rusia en Kaliningrado, en Baranovichy o en Briansk. Junto antes del despegue entré al avión. Todo desprendía un aire a la Guerra Fría, a viejas consolas con pantallas de vidrio con las letras verdosas, a paredes grises y funcionariales, a viejas consolas de botones que aún podrían funcionar con disquetes. Es más, el diseño del radar que tiene encima no es más que un diseño de los años 50, repotenciado con mejoras en el software y todo eso, pero el hardware elemental está basado en un diseño verdaderamente antiguo.
De hecho, es su enorme potencia lo que le permite sobrevivir operando a cientos de kilómetros de los cazas rusos y de sus peligrosos misiles. De hecho, el radar AN/API-2 está diseñado para rotar sobre su propio eje y de esta manera barrer cientos de kilómetros, mientras el E-3 Sentry viaja a 600 kilómetros por hora. Y siendo consciente de todo eso, yo me adentro en el avión y me encuentro en primer lugar con el jefe de la misión, que era en este caso un operador, un oficial francés. Sin embargo, el jefe del avión, no el jefe de la misión, el jefe del avión era otra persona. Efectivamente, habían elegido al veterano piloto italiano Cotone, que será el responsable de nuestra seguridad, de la seguridad de todo el avión y de sus pasajeros durante toda la misión. Y eso significa que si el comandante del avión, el italiano, y el jefe de la misión, el francés, chocan respecto a lo que hay que hacer, la última palabra la tiene el comandante de la aeronave, es decir, el piloto italiano, que llegado el caso puede decidir abortar la misión aun cuando el jefe de misión esté en contra de hacer el aborto. Y el caso es que ahí estaba yo, metido en la cabina, observando cómo el copiloto y el ingeniero de vuelo pulsaban botones y bajaban numerosas palancas y botones iluminados, escuchando cómo los enormes motores CFM56 se encendían. Y entonces, poco a poco, con todo el personal en sus consolas, listo para la operación, el avión empezó a carretear a toda velocidad por la pista. Y fue entonces cuando el controlador militar dio el sí puede despegar y empujaron la palanca de potencia hasta el fondo, hasta que cogimos velocidad y nos elevamos a través de las nubes con el radar activándose. Y mientras todo esto sucedía, le pregunté a Donny, un amable oficial de la Fuerza Aérea Holandesa, qué contramedidas, qué defensas tenía el AWACS en el caso de que nos dispararan un misil. ¿Cómo nos podríamos defender de una amenaza así, básicamente? A estas alturas yo ya había observado que teníamos sensores de tipo MAUS, o sea, alertadores de misiles, de amenazas electromagnéticas, una especie de lentes situadas estratégicamente en el exterior del AWACS y diseñadas para detectar el lanzamiento de un misil antiaéreo, en principio de corto alcance. Y la verdad es que según me explicó Donny, la probabilidad de que un avión de este tipo se tenga que enfrentar a un misil antiaéreo de corto alcance es muy baja, puesto que la seguridad perimetral de la base aérea debería impedir que este tipo de amenazas prosperen contra un avión de este tipo. Así que lo que él me explicó es que la verdadera amenaza para nuestra aeronave serían, en su caso, los sistemas antiaéreos de largo alcance rusos S-300 y S-400. Y ahí la verdad, con relación a esta amenaza, Donny me dejó una respuesta muy clara. La defensa de nuestro AWACS consistía en permanecer fuera del alcance de este tipo de armas. Una vez dentro de su área de influencia, las probabilidades de que sobreviviéramos a un misilazo eran bajísimas, debido a la enorme firma radar de nuestro avión. Aunque bueno, se supone que si estallara la guerra con Rusia, es cierto que nuestros E-3A Sentry se equiparían con un sofisticadísimo juguete. Y dicho juguete sería lo que se conoce como DIRCM, es decir, contramedidas infrarrojas dirigidas, lo último en protección antimisiles para un caza. Y es que el DIRCM no es más que un deslumbrador láser, una suerte de pequeño cañón láser con suficiente potencia como para degradar y hasta cegar la óptica de un misil atacante. Así que con mi curiosidad más o menos satisfecha y sabiendo que en caso de guerra por lo menos el AWACS contaría con una contramedida bastante eficaz ante misiles, decidí seguir mi caminata por el avión para conocer al resto de la tripulación. Y así es como me encontré con el jefe de transmisiones internas, que tenía la primera responsabilidad nada más alzar el vuelo. En este caso, el señor, que era checo, tras añadir una especie de disquetes de la marca Targa e inicializar su consola, comprobó las comunicaciones y la transmisión de datos interna, corrigiendo cualquier anomalía y, si fuera necesario, abriendo y alterando parte del hardware. Al fin y al cabo, la electrónica tiene cerca de 35 años de edad y exige un trato especial. Y este punto es importante. La electrónica militar, igual que la electrónica industrial, se centra en la elaboración, en la realización de un proceso de manera segura. Se trata de proteger ese proceso. Si el proceso es detectar con el radar, se trata de que esa electrónica pueda estar 40 años funcionando perfectamente, manteniendo protegido el funcionamiento del radar a prueba de cualquier tipo de ciberataque, por así decirlo. Por eso, aunque sean electrónicas muy antiguas, su degradación, pues en realidad es bastante baja. Aunque eso sí, os puedo asegurar que ver por ahí las placas de circuitos, cómo las sacaban, cómo las metían, era una cosa totalmente impresionante.
De hecho, aún recuerdo cuando uno de los operadores, el que se encargaba de las contramedidas de guerra electrónica, nos enseñó una especie de disco duro del tamaño de una caja grande de galletas metálica y que debía pesar algunos kilos para almacenar, no sé, como mucho unos cuantos megas, algo así. También me explicaron que si, por ejemplo, un misil se dirigía contra nosotros y por algún motivo la cabina, el compartimento, se despresurizaba, tendríamos asignadas nuestras propias máscaras de oxígeno, y a cualquier herido, por supuesto, se le podría tratar con los botiquines distribuidos a lo largo de toda la aeronave. Ahora bien, en la misión de nuestra historia se trataba de una patrulla de esas bastante moviditas, en un día en el que hay bombardeos por toda Ucrania, misiladas de los rusos, cientos de drones, a veces incluso cientos de misiles. Un escenario en el que cualquier misil antiaéreo lanzado por los ucranianos puede descontrolarse y fijarse en el propio AWACS de la OTAN. Y es que una patrulla normal puede durar alrededor de 6 horas, pero si fuera necesario el AWACS puede ser reabastecido en vuelo y permanecer cerca de un día entero en operaciones. Eso sí, la comida va en un gran mueble de aluminio que contiene un hornillo, una cafetera y un par de congeladores. En estos últimos se almacenan los envases llenos de comida que tardan unos 45 minutos en calentarse en las 8 baldas que tiene el hornillo. El caso es que durante la patrulla obviamente todo eso se llena de raciones, café y bebidas energéticas. Y es que, como es comprensible, los estimulantes son sustancias bastante importantes cuando se trata de aguantar en patrullas tan sumamente largas y que en ocasiones pueden resultar sobreestimulantes y por momentos también anodinas. Y vamos a ser claros, los operadores de las consolas, los operadores del radar, los controladores aéreos militares, no solo deben clasificar y vigilar decenas de contactos en su sector de vigilancia, sino que mantienen hasta 5 líneas de comunicación simultáneas abiertas. Con el supervisor del equipo, con el jefe de misión, con los compañeros que vigilan otros sectores, con los compañeros que se encargan de transmitir información a los pilotos de combate en el frente aéreo y a los que se debe informar de posibles amenazas. Y ojo, porque la cantidad de información que obtiene este enorme radar de clasificación de amenazas y su potente biblioteca son una auténtica joya de la guerra aérea. Por algo tiene un valor tan elevado este tipo de activos. De hecho, su biblioteca radar y sus sensores son tan buenos que al escuchar los ecos de un radar ruso e incluso los rebotes de ciertos sistemas de comunicaciones, los operadores del AWACS son capaces de clasificarlos y triangularlos en muy poco tiempo. En cuestión de minutos, si un par de AWACS se coordinan para triangular con precisión la ubicación de la fuente de esas emisiones. De hecho, en cuanto el AWACS empieza a recibir la señal de un radar S-400 ruso, se empieza a intentar triangular su posición, aprovechando que el avión se mueve y puede tomar referencias de las emisiones de ese radar desde distintos puntos, permitiendo por tanto triangular el origen de la señal. De esta forma, una vez el AWACS empezó a sobrevolar la frontera ucrano-polaca, el E-3 Sentry empezó a detectar señales esporádicas de un tipo de radar concreto, el Big Bird, del complejo antiaéreo de largo alcance S-300. E instantes después, se empezó a escuchar la señal de advertencia de que un radar de tiro estaba apuntando al AWACS. Sin embargo, la señal de que les estaban apuntando con un radar de este tipo desapareció muy poco tiempo después. De repente, en la enorme consola del radar, un radarista español de apellido Vilches comprobó un contacto radar que tenía vigilado desde hacía unos minutos. Un avión de gran tamaño estaba trepando a 600 km/h cerca de la base aérea de Baranovichy en Bielorrusia y estaba estabilizando su vuelo a unos 3.500 pies. Así que tras seguir y clasificar aquel contacto, el radarista al fin lo clasificó positivamente, le puso nombre. Se trataba de un A-50 ruso. Es decir, en plena noche de misilada no solo estaba el AWACS de la OTAN, sino que los rusos habían desplegado su contraparte, su antítesis, su némesis, el A-50U. Eso explicaba la detección y la actitud de ese radar Big Bird apuntándoles. Probablemente era un radar ucraniano jugando al gato y al ratón con el AWACS ruso, encendiendo y apagando el radar y modulando su potencia de emisión para vigilar el espacio aéreo sin que los rusos pudieran triangular su posición. Y es que dejar el radar de vigilancia ucraniano encendido más de unos minutos era muy peligroso y podía permitir al avión ruso detectarlo y lanzar esa misma noche varios drones Shahid sobre la posición revelada de la batería antiaérea. Por eso lo que hacían los ucranianos era encender y apagar radares, y por eso en un momento dado consideraron sin querer que ese AWACS de la OTAN podía tratarse de alguna manera de un AWACS ruso empleando guerra electrónica y falseando la posición real.
Pero lo importante es que entonces empezó la misilada rusa, empezó todo a llenarse de contactos, de misiles balísticos, de misiles de crucero, de drones, de cazas rusos, de bombarderos rusos, de todo. Las pantallas de radar empezaron a iluminarse con toda clase de detecciones. Un misil de crucero aparecía de repente en medio del Mar Negro. Misiles balísticos salidos desde Rusia desaparecían fugazmente de la pantalla del radar. Objetos voladores no identificados, probablemente cohetes de artillería de una salva del pesado lanzacohetes Smerch y un sinfín de cazas Flanker y helicópteros HIP, iban y venían a lo largo de la frontera rusa, bielorrusa y ucraniana. Una auténtica locura, un árbol de Navidad lleno de colores. Y es que toda la información recogida de ese campo de batalla que no podía ser procesada en tiempo real, luego sería procesada en tierra y permitiría elaborar ejercicios de la OTAN como Ramstein Flag mucho más precisos, mucho más realistas, donde se contemplara, por ejemplo, el uso masivo de drones o la presencia de misiles hipersónicos, por poner algunas de las nuevas variables. Ahora bien, no nos desviemos, el objetivo de hoy era captar la firma radar de ese Su-57 Felon que nunca antes había sido detectado y que estaba por ver si iba a pasar desapercibido al radar del AWACS. Entonces el técnico de radar ajustó su sistema SPY-2 para detectar objetivos con una firma radar de 0,5 a 2 metros cuadrados y con un perfil de vuelo en el que el caza adversario ascendería a una altura de 6.000 a 8.000 metros, que es la óptima para lanzar los nuevos misiles antirradar que estaban usando los cazas furtivos rusos para eliminar la defensa aérea y los misiles Patriot ucranianos. Pero había un problema a la hora de parametrizar el modelo de vuelo que iba a seguir el Sukhoi 57 para intentar cazarlo, y es que este caza ruso tiene motores de empuje vectorial en las dos direcciones. Al contrario que el Raptor estadounidense, que solo lo tiene en el eje vertical, el ruso lo tiene en el vertical y en el horizontal. Es decir, que el vuelo de un PACFA, de un Sukhoi 57, puede ser muy distinto del de un caza normal o del de un caza con motores de empuje vectorial, ya que el Sukhoi 57 puede usar sus motores para hacer maniobras de ascenso, descenso y parada en el aire impropias de un caza normal. Además, en el AWACS saben más o menos cómo se mueve un F-22 Raptor con sus motores, pero nadie conoce exactamente las posibilidades que ofrece el empuje horizontal del motor utilizado por los rusos. Esto implica que el Sukhoi 57 puede pasar de desplazarse a 800 km/h a utilizar sus toberas orientables para quedarse casi parado en el aire, al ritmo de un globo a la deriva. Y claro, es muy difícil, por tanto, parametrizar el esquema de vuelo que va a seguir el caza ruso para intentar cazarlo, y si encima a eso le añades la presencia de múltiples drones como el Shahid 238, que tiene un motor a reacción que es bastante rápido y que tiene una firma radar equivalente a ese 0,5 a 2 metros cuadrados, pues la posibilidad de que tengas falsos positivos de que se trata de un Sukhoi 57 es mucho más elevada. Efectivamente, este dron tiene un pequeño motor a reacción y viaja mucho más rápido que los otros drones de hélice, y su tamaño es tan pequeño que tiene una firma radar similar a la de un Sukhoi 57 de piel furtiva. Por eso es fácil que ambos tipos de aparatos puedan ser confundidos. Ahora bien, la prueba de fuego aquí era la distancia, es decir, los operadores del radar del AWACS sabían que un PACFA, un Sukhoi 57, no se iba a arriesgar a cruzar la frontera ucraniana y ser derribado. Es decir, eran cazas que iban a operar a 10-20 kilómetros de la frontera ucraniana como mucho y luego a regresar a Rusia. Por tanto, una vez pasaba esa distancia de seguridad de 20 kilómetros de la frontera ucraniana, sabían que muy probablemente se trataba de drones Shahid 238 y no tanto de cazas de tipo PACFA. El operador español llevaba tiempo siguiendo a un posible contacto que coincidía con las características del Sukhoi 57. Sin embargo, se perdía y volvía a aparecer en el radar de vez en cuando, ya que además estaban operando a la máxima distancia que puede operar el mismo, detectando objetivos dentro de la propia Rusia. De esa manera, justo cuando estaba a punto de hacer clic con el ratón y clasificarlo como un posible Sukhoi 57, sucedió que un misil antiaéreo perdido ucraniano alteró su curso y empezó a dirigirse hacia el AWACS. A pesar de las maniobras evasivas, el misil parecía haberse bloqueado perfectamente sobre el mismo, así que el jefe de la aeronave decidió realizar una brusca maniobra evasiva sin tener en cuenta la opinión del jefe de misión y descendió a toda velocidad en dirección a Polonia para salir del alcance del misil perdido S-300.
Así que el AWACS volvería con mucha información de esta misión, pero sin tener aún información sobre la firma radar del máximo producto tecnológico de la industria militar rusa. Pero estoy seguro de que habría muchas otras oportunidades. Así que esto naturalmente es una guionización, le he añadido algún elemento para darle más interés quizás, pero digamos que este es un breve resumen de lo que es la vida a bordo de un AWACS, de lo que es el ambiente a bordo de un AWACS, con el café americano, con las comidas descongelándose en el horno y con los operadores de radar en sus consolas, con 5 comunicaciones a la vez, manteniendo contactos y dirigiendo a sus pilotos de combate a luchar. Y en este caso, pues recopilando información sobre el campo de batalla aéreo y sobre posibles adversarios que fuera útil para la inteligencia militar occidental de la OTAN. Así que eso ha sido todo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y si así ha sido, pues nada, quisiera simplemente darle las gracias al componente AWACS de la OTAN por haberme dado la oportunidad de conocer su trabajo, de conocer las operaciones dentro de un avión de estas características y, por supuesto, de conocer a su personal, dentro del cual pues quisiera agradecer especialmente el excelente trato que me dispensó pues toda la tripulación española, de la que dentro de poco tendréis entrevista, porque sí, nos permitieron entrevistarles, por supuesto, tras sanitizar completamente todas las pantallas y todo lo que se veía. Así que muchas gracias a la audiencia por haber hecho posible que me inviten a este tipo de cosas, porque yo sin vosotros pues en realidad no soy nada. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias y hasta otra.